Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio creado por Aditana, el podcast Más que Machos. Un espacio que creamos para compartir historias, hablar sobre cómo ser hombres el día de hoy, traer historias genuinas, reales y que de alguna manera podamos compartir con ustedes justamente esas visiones, esas cosmovisiones del mundo en lo que va relacionado con los hombres. Entonces, pues bueno, me acompaña el día de hoy, como siempre, mi querido Diego. ¿Cómo vamos? Vamos súper, bueno, ustedes ya saben, ya nos van conociendo. Más que Machos es un espacio para eso, para que estemos hombres aquí compartiendo, hablando de ese resignificar esa masculinidad, dejar de darnos tanto palo y más bien buscar como una mejor manera de vivir hoy y de vivir como eso que significa ser hombres. Eso es lo que vamos hoy a conversar. Estamos con todas, además que estamos súper felices porque tenemos a un súper personaje hoy. Es real como cualquiera, ¿no? Tenemos un súper invitado el día de hoy, Abdul Zarek. Así es. Muchísimas gracias, Abdul, por recibir la invitación. Personalmente, pues te agradezco mucho por estar aquí. Abdul es un hombre que conocimos en el camino, también en ese caminar pues de buscar esas preguntas, esas respuestas que a veces nos hacemos como hombres. Y bueno, Abdul actualmente ya tiene un camino en lo que es la academia sobre todo, y también en la religión. Es teólogo y filósofo, casi 16 años en todo el tema con la teología. Y bueno, creemos que tiene mucho por compartir, una historia de vida y una palabra pues que definitivamente nos puede aportar mucho en ese camino de los hombres. Y bueno, bienvenido, Abdul. Y que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti y bueno, pues ¿qué esperas de este espacio también? Bueno, muy amables por la invitación a ustedes dos, y a quienes nos están viendo y escuchando tengan una jornada llena de posibilidades para que edifiquen su propia felicidad y la de los demás. ¿Quién soy yo? Pregunta difícil de responder, ¿no? Más allá de la academia. Así es. No termina de responder. Pero nada. Vamos. Un ser en construcción, hoy en día lo puedo decir. Mi infancia la pasé siendo el menor, con lo que eso acarrea en nuestra cultura. El menor es la persona que no opina, sino que simplemente escucha y acata. Así es el que recibe hasta la ropa de los hermanos, le inscriben a uno en el colegio. Entonces uno no tiene como esa identidad cuando es el menor. Y fui creciendo, y en el momento en que me graduó, en ese momento estaba el servicio militar obligatorio, apenas finalizaba uno. Y fue curioso porque habían 3 balotas. Recuerdo tanto la amarilla, uno se salvaba, la azul lo aplazaban 6 meses, y la roja iniciaba en ese mismo. Entonces yo cuando fui, y por ser de apellido Salek, era el último de la lista. Entonces ya sabíamos todos qué balota le correspondía a Abdul Salek. Y yo me salvaba, pero yo me regalé. Me regalé porque en algún momento de mi vida quise ya decir: ¿quién soy yo? Quiero descubrirlo. Y para eso tenía que salir del espacio de la casa de mis hermanos. Claro. Y así fue. Me fui y presté el servicio militar. A mí pasó algo pues similar. Es que yo también no me regalé, pero yo tenía 16 años y terminé allá porque había por allá una loca idea de ser oficial del ejército. Entonces decidí irme, y tiene que ver con eso que acabas de decir. Yo también soy el hijo menor. Entonces ahí vamos haciendo paréntesis y vamos ahí sumándole. Siendo el hijo menor, yo también me sentía que estaba en un espacio muy, muy protegido, como súper protegido, y eso era también como un reto a, pucha, ¿cómo será esa vaina? O sea, me siento todavía muy niño como para eso, pero pues madre, acá algo tendrá que pasar. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste tú? Fue una experiencia maravillosa. Es algo de lo que jamás me voy a arrepentir. A tal punto que si hoy alguien me dice: óyeme, ¿tú recomiendas el servicio militar? Mira, yo lo que te digo es: si tienes deseos de ir, ve. Pero si no quieres ir, se va a convertir en una experiencia totalmente negativa para ti. Claro. Oye, ¿qué descubrí ahí? El humanismo. Y le debo al servicio militar el haberme confrontado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque hubo un momento en donde yo estaba haciendo parte de lo que era la enfermería del ejército. Okay. En ese momento estaba, por ejemplo, todo lo de Casa Verde. Fue un momento difícil en la historia de nuestra patria.
y me mandaron a enfermería ejército. ¿Y qué hacía yo? No era médico ni nada de eso. Llegaban los helicópteros con los soldados heridos en el combate real y nosotros teníamos que ir a quitarles el material de logística, es decir, el uniforme, prácticamente desnudarlos para colocarlos en la camilla, y allí entraban los paramédicos y después todo el servicio médico en general. Cuando tú por primera vez lo hacías con sensibilidad. Uy, esta persona si la tomo de aquí le va a doler, pero como debajo de las astas del helicóptero no se escucha absolutamente nada, tú lo que veías era una expresión de grito. La primera vez lo tratabas humanamente a ese ser humano que se estaba desangrando, y algunos de ellos hasta morían. Pero cuando a ti llegaban los helicópteros y te llamaban, no te decían, oye, ¿nos puedes hacer el favor de ir a colaborar? No, nos despertaban con gritos, con insultos, muévase y demás, los oficiales de turno. Y entonces cuando llegabas con rabia a atender al enfermo y lo maltratabas. Y así fue. Pero la vida me dio la vuelta. Y entonces yo terminé 40 días. Me mandaron a cuarentena porque me enfermé. Una cuestión gastrointestinal. Y estando allí, entonces tuve que compartir la habitación con uno de aquellos soldados que en ese momento les llamábamos regulares, los régulos. Sí. Que eran soldados, no bachilleres, eran nuestros campesinos. Nuestros jóvenes que no tuvieron oportunidades y los tomaban para llevarlos al ejército y ellos le colocaban el pecho a la guerra. Los bachilleres, tú lo recuerdas, Diego, estábamos en los batallones, en oficina, en cositas muy pequeñas. Más suaves. Sí. Y entonces fueron 40 días de compartir, de colocar mi vida en paralelo con ese joven que no tenía oportunidades, pero que ya no tenía piernas. Wow. Porque él había pisado lo que llamábamos quiebrapatas. Y entonces fueron 40 días en donde empecé a decir, oye, esto era lo que eres tú. El universo te ha dado unas gracias, unas ventajas. ¿Qué vas a hacer con ellas? Y entonces ahí empiezo a descubrir mi ser antes que mi sexualidad. Okay. Indiscutiblemente cuando tú y yo llegamos a este mundo, llegamos a través de una sexualidad definida, mujer o hombre. Ustedes saben que la naturaleza siempre tiene ese masculino y ese femenino. Pero eso no es lo que nos define. Nos define es propiamente nuestro ser. Entonces ahí es en donde empiezo a descubrir para qué estoy acá. Okay. Un joven igual que el que está en el otro lado, pero con piernas. Un joven que está con una posibilidad porque tuvo la oportunidad de ir a educarse. Entonces, si esta persona que está aquí, porque ese hombre sin piernas me motivaba, me hablaba, y él, a pesar de verse, ya había en su mente y corazón trazado un destino de que iba a salir adelante. Y yo, Abdul Saleh, con todas mis posibilidades corporales, intelectuales y demás, todavía dudaba en ese instante como un joven de 16 años. Después del ejército... Abdul, un segundo ahí. Es que pones algo que me parece súper interesante, y es, descubriste antes tu ser que tu sexualidad. Exactamente. ¿Cómo sería eso? Como para exactamente. que lo entendamos de manera más sencilla para todos, porque hay algo como me parece súper significativo para esa conversación. ¿Y tú crees que siempre debería ser en ese orden? Claro que sí. ¿Consideras que ese debería ser el camino? Claro que sí, pero lamentablemente en el mundo en que estamos sumergidos, toda la sexualidad se ha vuelto es un marketing, se ha vuelto es un producto de consumo. Y entonces, para vender más, ¿qué hace el mundo mismo? El proyecto que nos ofrece nos mete en la mente que lo primero es el ser sexuado. Y no es así. Es cuando nos engañamos, o mejor, nos autoengañamos. La culpa no es del mundo, no. La culpa es de nosotros, que nos creemos que tenemos que ser o los machos o las supermujeres. Y no es así. Lo que venimos a este plano existencial es a ser. Porque el ser se manifiesta en la vida. Filosóficamente, el ser se antepone a la nada. Dicho de otra manera, el ser es lo que existe. El ser está presente
en esta silla, está presente en esta mesa, en esa cámara, en el micrófono, porque es algo que existe. Una manera sencilla es como, sencilla de verlo es, no sé Alejo, cómo la escuchas y claro, el ser es lo primero. Así y es tal es. vez lo que más se nos ha olvidado. Y es la sexualidad o las otras variables o las otras áreas en las que vamos a desarrollarnos en nuestra vida son parte de ese todo que se va construyendo. Exactamente. Pero el ser es... El ser está por encima. Así Y en ese orden de ideas, digamos, desde tu experiencia, hablando, digamos, del ser, tú comentabas algo que me parece que es súper clave, y es que en la naturaleza siempre va a existir un masculino y un femenino. Exactamente. Desde tu posición, ¿qué es lo que ese ser masculino lo caracteriza? O sea, ¿cuál es esa energía masculina que cada ser debería tener en lo que corresponde a su masculinidad? Mira, ambas realidades están dadas a la generación de la vida, el masculino y el femenino. Pero como en nosotros se ha encarnado en esta masculinidad, en esta genitalidad, eso no es gratuito. El ser hombres nos da una cosmovisión frente al mundo, y esa cosmovisión es diferente a la cosmovisión femenina. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo como va a observar el mundo una mujer a como lo observa un hombre. Y óyeme bien, es la misma realidad, pero nunca será vista con la misma óptica. Entonces, respondiendo ya de manera puntual, Alejandro, a tu pregunta, el ser hombre nos debe llevar precisamente a descubrir la posibilidad en que yo me acerco a crear. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la masculinidad? ¿Qué es lo que nos diferencia de la feminidad? Lo primero es que nuestra creatividad siempre está dada a la protección. Mira, tú como hombre siempre buscas proteger a la mujer amada en todo. Que si ella siente frío, ¿qué hacemos comúnmente? Hasta nos quitamos nuestra propia chaqueta aunque nos dé frío. Entonces la masculinidad en primera instancia protege. Por eso es que cuando tú y yo nos convertimos en padres, podemos alcanzar la plenitud de nuestra masculinidad, porque es la manera directa de protección que damos a un ser vivo, que en este caso no es cualquiera, sino es un ser humano que adquiere muchas de nuestras características. Entonces lo primero es la protección. Óyeme bien, no es que la mujer no proteja, no. La mujer es más afectiva, es más acogedora, y nosotros somos más protectores. Por eso es que aunque nosotros nos alejemos de la casa, de la mujer amada, del hijo, lo hacemos en función de, por ejemplo, proveer. Entonces yo a veces me alejo 8 horas o a veces me voy a otro país para conseguir los medios para la provisión. Pero detrás de eso, ¿qué estoy haciendo? Protegiendo. ¿De acuerdo? Así es. Que ahí se abren varias discusiones, Claro, que en el camino las iremos desmenuzando, y es ese proveer que de alguna manera está allí, como pareciera sentado como en la cultura. ¿Es la única manera de proveer? ¿Es la única manera de proteger desde el hombre? Tal vez no, o sea, resignificado, eso habrá que conversarlo. Como tú dices, porque es evidente que la energía de la mujer y del hombre, desde su misma cosmovisión, pues es diferente. Y una cosa es el afecto, ese venga para acá, ese hola mijito, hola mi amor, que por ahí el hombre no es tan dado a eso, ¿no? Desde ahí empiezan esas diferencias. Sí. Yo propongo porque creo que todavía estamos avanzando muy rápido, no sé si se dan cuenta de eso, estamos entrando en varias conversaciones muy rápido, pero cerrar el tema es que Abdul tienen que saber un poquito más de quién es Abdul. Bueno, entonces mira, y nos vamos de lleno porque, wow, es que se están abriendo muchas conversaciones, pero eso es para eso estamos. Ok, entonces mira, mi primera etapa en donde yo busco la independencia me da a entender que mi ser lo debo empezar a cultivar, a tal punto que cuando salgo del ejército tomo la opción de buscar el ingreso a la vida espiritual. Mi descendencia, mis ancestros son islámicos. Okay. Por parte de papá. Por parte de mamá sí son colombianos,
pero ella abrazó el catolicismo, entonces yo me crié en una familia católica y en ese despertar de búsqueda, pues opté por ingresar a la vida de formarme para un futuro convertirme en sacerdote. Entonces ingreso al Seminario Mayor de Bogotá, ese tiene la sede en la 7ª con 94, y hago parte de lo que se denominan los diocesanos, que comúnmente son aquellos sacerdotes que tú encuentras en sectores, en barrios, más y son los que están siempre los domingos celebrando. Allí, lógicamente, entonces profundizo en el aspecto espiritual. Académicamente, entonces abrazo lo que es la filosofía y posteriormente la teología. Pero a pesar de terminar mis ciclos académicos, a pesar de irme por muchas veredas de Colombia, de Centroamérica misma, estoy en Canadá y logro entonces estar con la gente a través de las tradiciones religiosas propias de la Iglesia Católica. Había algo en mí que decía, un momento, la espiritualidad no la podemos limitar a unas costumbres, unos dogmas. Okay. ¿Y por qué? Porque eso estaba en mi ADN, como les digo, por parte de papá estaba el islamismo. Entonces eso, aunque yo no lo tenía consciente, estaba ahí y me alaba a descubrir y me decía internamente, Abdul, la espiritualidad la debes abrir. Okay. Si eso es lo tuyo, no te limites. Y es así que entonces... Cuando hablamos, Abdul, de limitaciones, es claro, solo tú ya habías entrado en un camino espiritual, pero pues que a la vez era religioso. Y ahí vamos haciendo claridad si es que espiritualidad no significa necesariamente religión, es un camino. Con los diocesanos, ¿cierto? Pero también tenías tu historia de tu papá, las influencias de tu papá que venían del Islam. Y ahí entraste como en un... Espérese, son dos formas de ver la espiritualidad diferentes. Algo así, eso fue lo que empezó a pasar. Entonces no hubo una crisis, sino una apertura. Es como cuando tú escuchas en las tradiciones orientales que te hablan de la apertura del tercer ojo. En ese instante yo no me metía en eso, pero era eso, ¿sí? Hoy lo digo porque ya he tomado distancia. En ese instante sí había como esa incomodidad, no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo, pero era que en mí estaba ese llamado a abrir mi mente y con ello mi corazón, mis emociones. Y a decir, óyeme, la espiritualidad te ofrece esto. Y es así. Pero la espiritualidad no es como nos lo muestran las películas de Hollywood, un fantasma. No. La espiritualidad se ve en lo concreto y en la cotidianidad tuya. ¿Cómo entonces lo empiezo a manifestar? En la búsqueda de un amor particular. ¿Y en dónde y en quién? En una mujer. Wow. Ustedes saben que a nivel de la Iglesia Católica los sacerdotes son célibes. Entonces obviamente no hay ese acercamiento hacia la mujer, pero en mí sí lo hubo. Pero no lo reduzcan únicamente a la sexualidad, a la genitalidad. No. Ahora, no hay que mentirnos, claro, que también estaba esa duda. Esa intención. Así es. O sea, vienen de dentro, pues. Pero más allá de eso, era esa búsqueda existencial de decir, oye, ese amor del cual se habla, del cual se estudia, yo lo quiero concretar en un abrazo, en un fundir mi corporeidad con la corporeidad, en este caso, de una mujer. Es proyectarme a futuro con la construcción que haga con un ser, en este caso mismo, y se consolidó en una mujer. Ya nos vamos dando cuenta que Abdul en algún momento tuvo que tomar la decisión difícil, que hoy es muy común en muchos sacerdotes de diferentes líneas, y es, tomaste la decisión de retirarte en algún momento. Exactamente. Eso que tú llamas, muy hermosamente, tomar la decisión, mira, y para quienes nos están viendo, no es otra cosa que cuando te llegan las crisis existenciales. Es cuando te tienes que arrancar de donde estabas, y eso duele en todas las dimensiones. La dimensión económica, la dimensión emocional, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando tú tengas una crisis, y sé que ustedes ya lo saben, porque si están acá es porque han hecho ese camino, les ha dolido,
no se desesperen. Si la crisis les llega, es porque va a haber una toma de decisión radical que te va a llevar a otro nivel. Y el nivel nunca es hacia abajo. Eso aparentemente en nuestra visión humana. Es cuando yo me quedo solo, cuando no tengo ni un peso en el bolsillo, es cuando todo el mundo me señala y me juzga. Y yo creo que los tres y quienes nos están escuchando lo han sentido. ¿Y tú crees que esa característica en los hombres, cómo debería desarrollarse? Es decir, de alguna manera eso determina mucho la fuerza con la que uno afronta esos momentos. Mira, ¿Dónde el hombre debería cultivar o qué debería cultivar como para justamente atravesar esas crisis? La crisis va a llegar. Porque a todos nos va a llegar. Y tú lo puntualizas en nuestra masculinidad. Mira, cuando a nosotros nos llega la crisis del enamoramiento, cuando terminamos una relación con la novia, con la esposa, cuando nos separamos, cuando el divorcio famoso, ahí entramos en crisis. Entonces es cuando el hombre tiene que cuestionarse y descubrir, oye, ¿por qué he llegado a esto? Porque ha habido fallas. Pero aquí volvemos por donde comenzamos. Las fallas no están en mi ser, sino en lo que está revistiendo mi ser. Entonces es cuando yo entro a analizar y descubro, sí, definitivamente yo me aboqué únicamente a mi trabajo y la abandoné a ella en la casa. Es cuando yo descubría que ella estaba llorando y no era capaz de sentarme a escucharla, sino que le recriminaba y le decía, oye, pero lo tienes todo, yo me la paso afuera trabajando, te tengo aquí los muebles, tenemos a los niños en un colegio, ¿por qué lloras? No, un momento, porque el mundo nos ha enseñado a que nuestra masculinidad la tenemos que vivir en lo externo, ¿sí? Okay. Y no en lo interno. Entonces, cuando a ti te llegue la crisis, alégrate. ¿Que vas a sufrir? Sí vas a sufrir. ¿Que vas a quedar solo? Sí vas a quedar solo. Pero te lo digo de corazón, que la crisis no te te conduzca a tomar decisiones nefastas. Muchos pensamos en el suicidio, muchos pensamos en los vicios, y no solo pensamos, sino que nos metemos de lleno a eso. Creyendo que es la solución. ¿Están de acuerdo con que esas crisis son muertes en vida? Claro, eso es lo que planteaba Mario Mendoza, lo plantea en su discurso súper claro, y es, hay que dejar morir hay que dejar morir ese Abdul o a ese Diego, y la crisis viene a eso, pero dejarlo morir es, espérese que eso va a doler, pero van a hacer algo, algo nuevo. Es como romper un caparazón, ¿no? Yo lo entendí con una metáfora, y es como crecen las langostas. Las langostas normalmente, pues es un crustáceo que normalmente su caparazón pues no es flexible, es un hueso. Y que normalmente cuando crece por dentro empieza a dolerle. Y la langosta que supera ese dolor, que rompe el caparazón, es la que sobrevive en la naturaleza. La langosta que no hace el proceso de seguir creciendo va a morir porque queda muy pequeña. Entonces rompe ese caparazón, tiene que ocultarse para que crezca uno nuevo, más grande, más fuerte, y así sucesivamente hasta que culmine su vida. Pero ¿qué está pasando hoy, Alejo? Porque tocamos un tema súper relevante, y es, las crisis van a llegar, nos guste o no van a llegar. Más aún son una oportunidad de aprendizaje, pero muchos hoy nos estamos hablando de los hombres, porque esto le ocurre a hombres y mujeres, pero estamos centrándole en los hombres. Cuando nos ocurra cuánto nos queremos ir, o sea, queremos quitarnos la vida, queremos entrar en las drogas, o sea, queremos evitar ese dolor, evitar ese proceso. Evitar ese proceso, exactamente. Porque es difícil. Exacto. ¿Por qué, Abdul? ¿Por qué Porque volvemos con lo mismo. Nos ha enseñado nuestra cultura a que los hombres lo solucionamos todo, y eso es falso. A que los hombres, es decir, el varón, tiene las respuestas a todo, y eso es falso. O tiene que hacerle como sea. Exactamente, de frente. Y eso es falso. Los hombres somos, antes de eso, vuelvo con lo mismo, ser. Y el ser, si necesita, debe llorar. Hay un autor maravilloso que habla que las lágrimas son el lenguaje del alma. Porque tú y yo no vemos el alma, no la escuchamos, pero ella habla a través de las lágrimas. Entonces no te avergüences cuando estés llorando, no te avergüences de pedir ayuda, de levantar la mano y buscar. Por eso les acepto la invitación con gusto cada vez que me han dicho y cada vez que lo hagan, a venir, porque el proyecto de ustedes es eso. Es levantar las posibilidades para desde nuestra masculinidad poder buscar
una comunidad que nos ayude, que nos deje llorar sin que nos señala, que nos deje recibir el abrazo sin que ya nos digan eres homosexual, para nada. Y allá afuera, todavía. Eres débil, o eres muy vulnerable. Exactamente. Muy vulnerable. Puede ser débil o vulnerable. Y allá afuera, a pesar que el feminismo ha ganado grandes espacios, nos siguen viendo como eso. Así es. Porque si tú a veces te muestras sensible, no débil, sino sensible ante una mujer, ¿qué hacen? Te manipulan, te hieren, te pisotean. Entonces, socialmente todavía falta muchísimo para cerrar esta brecha entre lo que es la exterioridad de un varón y su interioridad. Es donde debemos buscar, discúlpame, te interrumpe, Diego, es donde debemos buscar estos espacios. Porque la sociedad abiertamente todavía no los tiene ni nos lo va a ofrecer. Y nosotros en nuestro ego, muchas veces y lamentablemente, no los vamos a acoger. Entonces proyectos como este maravillosamente están para que nosotros nos acerquemos y viceversa, el proyecto se acerque a nosotros. Y bueno, Abdul, entre todo esto que hemos estado como conversando de tu historia y nos gustaría igual que nos sigas compartiendo ciertos elementos, tenemos una pregunta para ti, es ¿qué significa ser hombre en la actualidad? ¿Sí? ¿O qué ha significado incluso para ti en tu historia ser hombre? Wow, una pregunta majestuosa. Sí. Difícil. Universal, diría yo. Difícil. Pero mira, para no irnos muy a lo abstracto, es la manera en que yo existo. Por eso no tengo que renunciar a mi masculinidad. ¿En qué sentido? En que si bien los planos existenciales no van a terminar en este momento que llamamos mundo a nuestros 60, 80 años, tal vez más adelante o más tarde, eso da continuidad. Entonces es la manera en que yo voy a existir. Por eso debo verdaderamente profundizar, porque es la manera en que yo me relaciono con los demás a través de mi masculinidad. Lo primero que van a ver es esto, mi corporeidad. Lo segundo que van a experimentar esas personas que se acerquen conmigo o la naturaleza misma es mi cosmovisión. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Verdaderamente proyectarme a través de mi sentir, no tener miedo a expresar lo que yo siento. Mira, tal vez va a ser muy grotesco el ejemplo que voy a poner, pero no renuncies a la sexualidad. Nosotros los varones no tenemos siempre que tomar la iniciativa. Hay días y momentos en que en la sexualidad, en el compartir corporal, yo quiero ser acariciado, mimado y consentido. Entonces, no debo renunciar a eso, a expresar mis sentimientos. Segundo, no debo permitir que se me coloquen los estigmas y paradigmas culturales. Y eso es difícil, pero sí es posible. Es decir, si yo quiero andar con el cabello largo, dale. Si yo quiero andar con barba, dale. Si yo quiero usar la camisa rosada, no hay problema. Si yo quiero dejarme los piercing, los tatuajes, dale. Ahí sabes que, wow, es que tocas, eso parece algo sencillo de hablar y hay como unas líneas culturales de lo que significa ser hombre y llegaste a ese punto, ¿cierto? Y es tener cuidado con esos lineamientos que ya nos como que va imponiendo la sociedad. Pero tú estás planteando algo, es que pareciera que esa masculinidad o ese hombre ya está allí. Per se ya está allí, es de tu ser. Pero la pregunta es, y la voy planteando también, ¿quién ayuda en ese camino también de construcción de esa masculinidad, de esa hombría? Porque no por algo estamos conversando acá de esto. Y es que pareciera que nos hemos ido para donde no es. Así o también nos hemos equivocado también. Hemos hecho algunas cosas bien, pero nos hemos equivocado un montón, ¿sí? Entonces ahí como... Y sobre todo, digamos, complementando lo que comenta Diego, y es uno de los planteamientos que hemos hecho aquí en Aditana, es que pues todo viene de padre y madre, ¿no? Gran parte de lo que uno ha venido construyendo desde ahí. Y hay alguna premisa que nosotros tenemos, y es que la masculinidad no la puede otorgar nadie más que otro hombre o otro masculino. Y desde el ser, si bien es cierto, ya venimos con esa energía masculina, pues en nuestro construir, y volviendo a la pregunta de Diego, es
¿quién aporta en ese proceso desde tu cosmovisión, digamos, para un niño, para un adolescente? ¿Cómo hace para uno construirse en ese masculino? Eso en este instante choca en el discurso en el que nosotros estamos como sociedad. Ustedes ya conocen la Agenda 2030, tiene 17 objetivos. Entonces, ahí en parte de esos objetivos se está desvirtuando lo que es la familia. Okay. Y los roles de la familia, ustedes en la pregunta ya están dando la respuesta, son necesarios, porque si bien hoy tú y yo hemos partido de nuestra interioridad, es decir, de conocer nuestro yo, cuando somos niños sí necesitamos la guía. Por tanto, la figura paterna es más que necesaria para que ese niño, ese varoncito, que ya lo es, empiece verdaderamente a abrazar esas características propias de la masculinidad. Okay. Y esto después se va a desarrollar en la escuela, se va a desarrollar ya en nuestra adolescencia y demás. Pero sí es necesario ese entorno. Entonces, ojo con esto. Las familias monomaritales, mamá solita, no quiere decir que entonces el niño no pueda desarrollar esto. No, ahí es donde verdaderamente entra todo lo que nuestra naturaleza nos exige. Nosotros no nacimos para estar solos. Nacimos para tener una individualidad. Claro que sí, eso es diferente. Pero no estamos nacidos para la soledad. Somos un colectivo. Y entonces esas familias monomaritales, ahí es en donde entra el papel fundamental. Los tíos, los amigos que tenga la mamá, la comunidad en general. La figura del docente es primordial en estos procesos de desarrollo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando somos niños, y tú como psicólogo sabes eso mejor que yo, en casa, pues todos entramos al mismo baño, ¿sí? Pero es cuando vamos el primer día a la escuela y entonces nos damos cuenta, sin que nadie nos diga, oye, ¿por qué están entrando ahí solo los niños y allá solo las niñas? Un ejemplo tonto, pero real, ¿sí? Es cuando yo me doy cuenta que, bueno, empezamos a tener unos juegos diferentes, sin que nadie nos lo imponga, porque la naturaleza misma, ella va fluyendo. Entonces, es la comunidad. Okay. Ahí Abdul toca un tema súper relevante y es que desde esa cosmovisión, ese ser que cada uno tiene, que lo hemos planteado acá en Habitana, y es, somos energías totalmente diferentes. Somos, o sea, ya no solo por el nivel físico, sino por ese, pues en psicología lo llamamos temperamento, ya traemos algo que viene allí en nosotros, en nuestra genética, y que obviamente a través de la interacción social pues se van construyendo otros elementos, pero ya hay algo que nos hace ser mujeres, nos hace fluir hacia el ser mujeres, y hay otros elementos que nos hacen fluir hacia el ser hombres, ¿vale? Y acá lo que estamos proponiendo es, los dos somos igualmente poderosos, ¿cierto? Pero diferentes, porque a veces hay una discusión ahí como de ahora quién es el más fuerte, o cómo, o por dónde es. Sí, hoy hay como hasta una lucha ahí entre las dos energías, y creo que no es por ahí, ¿no? Y creo que ahí, comentando lo que dice Diego, es desde tu cosmovisión, desde el lado del femenino, porque es la otra parte, ¿qué debería desarrollar el lado femenino, las mujeres, de alguna forma, para que también apoyen a que ese masculino también crezca sano? O sea, digamos, al final la necesitamos de alguna manera. ¿Qué debería hacer o qué consideras que el femenino debería desarrollar para que también apoyen a ese masculino? Sí, porque sumándole lo que dice Alejo, lo que uno es, a muchas mujeres las dejamos solas, como los hombres, las dejamos solas allá criando a sus niños, y no las podemos juzgar, ellas han hecho el mejor papel posible, pero de alguna manera si lo intentan hacer solas, la figura masculina es relevante en esa formación, eso lo hemos hablado acá, y lo encontramos en los espacios que hemos abierto, y es que los hombres nos dicen, yo fui criado por mujeres y lo agradezco profundamente, por la mamá normalmente o las hermanas, pero siento que algo falta ahí de esa energía masculina, o sea, me faltó mi padre, sí me hizo falta, o esa figura, o sea, si no hubiese estado mi padre. Entonces, complementando eso, ¿cómo? Sí. No olvidemos que todo es una integralidad, ¿sí? Nada está por casualidad, todo va fluyendo y va marcando esa unidad en la diversidad.
Entonces, lo que decías en primera instancia, Alejandro, una mujer que ha criado a su hijo sola, ¿cómo entonces va a buscar esa identidad propia de lo que es la masculinidad, siendo ella mujer? Es que el problema es cuando tendemos, y es lo que tú decías, Diego, a mezclar. Entonces, yo me tengo que comportar como un hombre y me tengo que comportar como una mujer. No porque somos diferentes. Entonces, en la diferencia es que se crece. Por eso, una mujer, siendo mujer, esa mamá que le correspondió por X o Y razón ser sola en la crianza, es siendo ella mujer. ¿Sí? Wow. Okay. Cuando, ojo, aquí no es el papel del rol, lógico, que a ella le toca empezar a buscar más provisión y todo por lo que está sola y demás. Pero no, es cuando ella ejerce su feminidad de su interioridad y no busca ser un hombre. Yo lo que entiendo ahí es que lo ve uno mucho y es que hay mujeres más machas que muchos hombres, o hombres como más afeminados que muchas mujeres. O con una energía femenina mucho más fuerte que eso va mujeres. fluyendo, la masculinidad va fluyendo porque precisamente es de nuestro yo que va surgiendo. Y aunque parezca que no es así, ese fluir después va uniéndose y es cuando entra en juego la comunidad. Un niño nunca va a estar totalmente aislado de la comunidad. La mamá lo va a inscribir en la escuela. Entonces ahí es en donde empieza esta realidad por sí misma a unirse y a buscar sus pares. Así de fácil, va fluyendo. La vida se va abriendo camino por sí misma, sin que nadie me lo vaya imponiendo. Y yo creo que hay una recomendación sería, y tomando las palabras de Abdul sobre la comunidad va también dando su aporte. Creo que es muy importante el estar pendiente, el estar que los tíos, los hermanos, la mamá esté muy pendiente de quién le está otorgando la masculinidad a su niño, porque en ese caminar, y lo hablábamos en el primer podcast, pues nos podemos encontrar con el bravucón del colegio, sí, el que es drogadicto en el barrio, el que es mujeriego y está solamente detrás de las mujeres, porque ahí también se ven ciertos rasgos de masculinidad. Y de pronto el no estar pendiente va a hacer que el niño asuma que ese es el masculino y se va por ahí, ¿sí? Entonces creo que es un tema en donde al final hay que ser muy conscientes, estar muy presentes, y evidentemente es un reto porque la mayoría de los hogares crecieron sin un padre, ¿no? Es tener claro que es importante la guía. O sea, la guía, exactamente. La guía es importante, el buen consejo es importante, que lo hemos hablado y en el proceso que acompañamos de transición de niño a hombre hace ya unas semanas lo veíamos, y ese buen consejo es importante porque el consejo usted lo puede recibir de cualquier lado, los mensajes los va a recibir a partir de esa interacción social que usted tiene, pero cuando estamos solos y la mamá por ahí haciendo doble papel y trabajando y luchándola y sacándola adelante, pero sin mucho tiempo para estar con su hijo, pues él ¿dónde va a buscar esa guía? En su entorno más cercano, y su entorno más cercano a veces sabe menos que él. Total. Eso lo hemos identificado. Entonces hay que tener sobre la mesa siempre esto, el ambiente que nos rodea, la guía, la palabra, el consejo, pero hay un misterio. A ver, en este misterio es donde empieza a pelear el yo ideal con el yo real. Todos los que nos hemos sumergido en la espiritualidad es porque lo hemos hecho en libertad, en conciencia y en voluntad. ¿Y cómo hemos llegado? Golpeándonos en la vida. Los 3 varones que estamos aquí es porque nos hemos golpeado en algún momento. Entonces, a lo que voy, con esto ya cierro mi intervención, mira. Si es necesaria la guía, claro, que lo rodea a ese niño, un buen ambiente de consejo, de palabra, lo que ya hemos dicho acá. Pero hay que dejar fluir. Que se estrelle. Exactamente, porque ¿sí? El ideal es que nunca se estrellara, que nunca sufriera, que siempre fuera recto, pero no es así. No. La realidad es la otra. Ese es el ideal, pero la realidad siempre va a presentar estos inconvenientes. Entonces va a llegar un momento en la vida de ese niño, de ese adolescente, de ese hombre, de esa persona adulta mayor, en donde por sí misma, a través de una crisis, va a tomar conciencia de lo que es, de lo que ha sido y de lo que está invitado a hacer. Es decir, vivir el aquí y el ahora. Y ahí no hay mano que aconseje, no hay palabra que llegue, no hay maestro o gurú que nos ilumine,
sino es la confrontación, el cascarnos, el que nos salgan chichones. No hay de otra. Mira, esto hasta la ciencia lo sabe. El alcohólico hace su proceso de rehabilitación cuando él toma la decisión. No cuando la esposa le llora, cuando la mamá lo lleva al centro de rehabilitación. ¿Qué hacen esas personas? Se vuelan de la casa de rehabilitación, le contestan mal a la pareja. No, cuando ya toca el fondo, cuando toca la ella, es decir, por sí mismo. En psicología se conoce como situaciones límite. Necesitas, y normalmente las personas que tienen problemas de drogadicción o de alcoholismo, que al final el alcohol es una droga, sí, es lo mismo, cambian, ahí es el proceso de transformación. No necesariamente cuando van a terapia, cuando los envían. Cuando se estrellan. Se estrellan en palabras coloquiales o cuando ocurre una situación límite que los rompe. Es lo que estamos planteando esta crisis y dicen, uy, por aquí no es. Y ahí es cuando esos tres elementos, conciencia, libertad y voluntad, fluyen. En nuestro camino de interioridad. Buenísimo, Abdul. Muy como que se va armando todos los conceptos. Y tenemos una última pregunta que nos gustaría que, digamos, lo dejemos también como sentado en la mesa, y es hacia el futuro. Es decir, ¿qué requiere un hombre hoy para seguir evolucionando en su masculinidad con el contexto que tenemos actualmente a nivel social, hablando incluso en Colombia? Estamos en Colombia, Latinoamérica. ¿Qué requiere ese hombre hoy en una sociedad que ha sido machista durante mucho tiempo, donde ha herido mucho al femenino? ¿Qué elementos tú dirías, estos elementos son básicos para que el hombre evolucione hacia el futuro? Sí. Yo hay o le pongo un apunte para que nos des ahí la respuesta final, y es una línea que hemos identificado en Aitana es o hemos tomado un camino, hemos tomado camino extremos, o somos muy machos, muy fuertes, sobrepasando a todo el mundo, o ya somos muy débiles y vulnerables. Y uno dice, venga, pero el hombre puede ser las dos. Entonces, ¿cuál es el camino? Nosotros proponemos de haber un camino más central. Sumándole a esa pregunta de Alejo, ¿tú cómo la ves? Porque eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Sentimos que es por ahí, porque también vemos que hay muchas... Nosotros no somos los pioneros que estemos trabajando esto, pero vemos que algunas líneas que empiezan a trabajar esto es como que partiendo... No, los hombres todos somos machistas y hemos sobrepasado al mundo, entonces hay que trabajar el femenino, la energía femenina. O si no, otras es, no, hay que seguir trabajando esa fuerza, ese poder que es masculino. ¿Hacia dónde es? ¿Tú cómo la ves desde esa experiencia? Mira, voy a tratar de darlo en dos respuestas. Lo primero, dejar nuestro ego y reconocer que hasta en ADN no, sino genéticamente somos X y Y, los varones. Es decir, en ti está el femenino presente y el masculino. Así de fácil. Es decir, bajarnos de ese preconcepto de que somos el macho man. No es cierto. Desde nuestra origen, desde nuestra fecundación, tenemos esa presencia femenina en nuestro ser y esa presencia masculina. A diferencia de la mujer, que ella es netamente XX. Nosotros somos XY. Entonces lo primero es darnos una cachetada y bajarnos de que somos plenamente machos. No lo somos. Es decir, eso es una ventaja en nuestro ser como masculino, que está presente ya ese femenino. Y lo segundo, tú lo preguntabas, el cómo, cultivándonos, no hay de otra. Así de fácil. Tú cuando colocas la semilla dentro de la tierra y ella germina por sí misma, no, aparentemente sí, pero no. Ella necesita lo externo, que es en la agricultura, los nutrientes de la tierra. Necesita del aire, porque detrás del aire está el oxígeno. Necesita de la lluvia, es decir, elementos externos. Eso es lo que los latinos decían cultivare, es decir, tome lo que está a su alrededor. Entonces, en nuestra sociedad, una sociedad llena de ruido, de consumismo, de cosas superfluas, de sensualismo desbordado, de lo fáctico, de lo ya, de lo inmediato, tú y yo, lo que necesitamos como varones es cultivarnos. ¿Cómo nos cultivamos? No hay de otra. Revisa y evalúa lo que escuchas constantemente. ¿Sí? En las tradiciones de la cristiandad, en el libro de la revelación que ellos llaman Sagrada Escritura, hay una frase hermosísima. La Biblia. De la Biblia, sí. Hay una frase hermosísima que dice: de lo que está lleno tu corazón,
habla tu boca. Y es eso. Entonces, varón, revísate. ¿Qué es lo que escuchas en la música? ¿Sí? Genéricamente. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a cultivarte. ¿Qué es lo que lees? ¿Lees únicamente las caricaturas, lo que tienen muñequitos, o tú le has dado densidad a tu lectura? ¿De acuerdo? Te la pasas viendo series. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás ¿Sí? viendo? Claro. Tú, por ejemplo, tienes los 3 canales oficiales de pornografía. Bueno, es válido y te lo respeto, pero es así. Suscripción premium y todo. O tú eres de los que no sale en Netflix. Claro. Óyeme bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? De vez en cuando métele un documental a eso y te vas a enterar de grandes Podría cosas. ser al contrario y de vez en cuando métale series. Nadie está peleando con eso. Autoevalúate cuando estás con el grupo de tus amigos. ¿Cuáles son tus chistes y tus comentarios? ¿Cuáles son tus conversaciones? Sí, es válido tomarse una cerveza. Bueno, si eso está dentro de tu aspecto cultural, es válido, yo no te lo voy a criticar, pero ¿cuál es la conversación que hay en torno a esa cerveza? ¿Es una conversación que construye, como antiguamente lo que eran los melancólicos poetas y demás? Ajá. Óyeme bien, entonces no hay de otra, es cultivarnos. No esperes a que alguien llegue a cultivarte, no. Porque este mundo no lo va a hacer. Es un ideal, pero no, como tú dices, hay un gran misterio. Mira, y es, así es. A veces no vamos Así a tener es. todo ese ideal, todas esas variables ideales para formarte. No va a pasar. Así es. Yo tengo la fortuna, porque fue una fortuna, de poder estar cursando la maestría. Y por lo que es el contexto de una universidad española, pues me he sumergido en todo esto de las leyes de la Comunidad Europea y demás. Hace 3 días, Europa, España propiamente, autorizó que los niños de 14 y 13 años tomen la decisión de cambiarse el sexo. Wow. Entonces uno dice, bueno, pero psicológicamente y ahí hay una disputa. Entonces lo mejor es cultivémonos para poder tener argumentos. Que si tú quieres ponerte un piercing en el glande, eso es tuyo, pero argumenta por qué. ¿Sí? Que si quieres usar todo el cuerpo lleno de tatuajes, es tu decisión, es tu cuerpo, pero argumentalo. Entonces dale sustrato. ¿Sabes yo cómo lo veo? Como que Sí. realmente viene de tu ser o se lo compraste a la cultura. Exactamente. Ese es Exactamente. O sea, viene de algo que realmente es algo que Es tu tuya, es y tu es una sentir, intención sí. tuya, es algo que viene de ti, Y- que normalmente, me atrevo a decirlo, no es por ahí, sino normalmente es comprado. Te Y mira, compraste el cuento. este ejemplo que también es como grotesco y me disculpan. No, Cuando para tú eso te está- masturbas, ¿sí? Entonces tú puedes decir, wow, esto es libertad, eso no pasa nada. Oye, yo te invitaría a que tú te sumerjas y descubras qué es el semen, ¿sí? No químicamente, sino en las diferentes tradiciones espirituales, qué es el semen del oro. Algunos dicen, algunas culturas de nuestra Latinoamérica dicen, es oro, el semen es el oro del hombre, es un valor que le dan. Entonces ahí tú tomas la decisión, pero la tomas es porque te has cultivado. O yo me sigo masturbando todos los días, digo, no, esto antes me da virilidad y demás. O yo descubro que hay detrás del momento en que yo llego a eyacular. Que no es un Entonces, tema mira, mecánico solamente, entonces, ¿no? y Es eso- un tema que somos dadores de vida. Exactamente. Y ahí hay Es toda energía. una... es. O sea, hay todos unos elementos que son relevantes, pero para yo entender eso, ¿qué necesita pasar? Lo que tú llamas Exactamente. cultivar. Empezar a cultivarse para Entonces, entender. Para entender la dimensión de lo que Así estás es. haciendo. No entendemos, es que no entendemos lo que estás Así es. haciendo. Óyeme, y cuando yo digo cultivarte y he puesto el ejemplo de lo que lees, no significa que entonces, pues si tienes el hábito de la lectura, rico. Pero cuando tú te vayas de paseo, cultivarte es ir más allá de lo que estás viendo. Por ejemplo, el aspecto de la gastronomía. Porque la gente tiene estos alimentos. ¿Qué hay detrás de cada alimento? La cultura, o Así vas por es. la foto, o vas solo por la Así foto ahí al es. fondo de la Torre Eiffel. Sí. Entonces, Eso es como profundizar a mí me más, fascina ¿no? la Profundizar comida. más. ¿A Exactamente. qué vas? ¿A la Así foto es, o a así cultivarte? es. Cuando tú tengas una relación sexual con la mujer que amas, olvídate de solamente penetrarla. Disfruta
los todos los juegos elementos, previos, claro. ¿sí? Busca sus zonas erógenas, pero para eso tienes que estar cultivado, varón. Y si no llegas allá es a penetrar y tú en un minuto eyaculas, no nos digamos mentiras. Así es. Pero si tú has profundizado, te has cultivado, sabes que hay que llegar a acariciar, besar, humedecer, jugar. Lo último, y tal vez incluso lo menos necesario. Exactamente, va a ser la penetración, porque la penetración biológicamente está destinada a el conducto de los espermas para que ellos lleguen y todo fecunden. su proceso lleguen al óvulo a fecundar. Inclusive que no pase lo que decía un amigo en la universidad, creo yo, mamando gallo, molestando. Le preguntaban, ¿tú eres un buen polvo? ¿Usted cree que es un buen polvo? El mejor. ¿Por qué? Yo me vi. Que no les pase. Que no les pase, que no se equivoquen, cultívense. Y bueno, no, muchísimas gracias, Abdul. La verdad, creo que nos daría como para hablar toda una tarde contigo, y creo que se van a abrir muchos más espacios. La idea es que pues cada vez que podamos abrir la puerta y que puedas venir a conversar con nosotros, súper invitado. Y me voy con esa palabra, dice que de cultivarnos. Creo que con esa me voy. Creo que con muchas más, pero me voy con esa porque al final el que decide qué elementos tomar, la tierra, el aire, el oxígeno, es pues esa semilla, ¿no? Uh-huh. Cada vez se abren más puertas, cada vez se abren más elementos. Aditana es uno de ellos para quien quiera cultivarse, y seguramente se abrirán más. Entonces, Abdul, una palabra, una frase, algo que quieras dejarle ya a esos hombres o mujeres que también están escuchándonos sobre la masculinidad, algo que quieras dejarles, un mensaje ya para cerrar, y algo más que quieras decir. Que te salga ese corazón grandote que tienes. Claro que sí. Para todos ustedes que nos están escuchando y viendo, y de antemano gracias por hacerlo, les digo, la masculinidad no es una ideología, no es un pensar, es un actuar. Por tanto, decídete a ser hombre en el aquí y en el ahora. Eso es, ser hombre es un actuar. Wow. Vale. Pues, buenísimo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente, este es un espacio creado por Aditana. Muchísimas gracias, Abdul, por aceptar la invitación. Esto es Más que Machos. Y como su nombre lo indica, somos más que ese estereotipo que nos han impuesto del macho y todo esto que hemos construido como cultura. Sobre todo en Latinoamérica, somos más que eso, y aquí pues lo estamos viendo desde la historia también que nos comparte Abdul. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, como siempre, gracias Alejo, gracias Abdul. En serio, como ya sabíamos que esto iba a ser una súper conversación, que nos quedamos cortos, creo que a veces en tiempo, queremos seguir conversando, seguro te vamos a tener en próximas. Yo también me quedo con algo que pones, y es, antes de cualquier cosa, afuera es nuestro ser. Así es. Y eso sí que lo hemos aprendido, y es, tú puedes hacer cualquier construcción externa, pero cuando eso se caiga, tranquilo, te llegará una gran crisis. Ojalá no tengas que entenderlo de esa manera, sino de que entiendas, como lo dice Abdul, tu ser va primero. Así que gracias, Abdul, por ese y tantos aprendizajes. Y bueno, vamos a seguir haciendo estas conversaciones. Síganos ahí en... Vamos con toda, Más que Machos. Nos encuentran en aditana.co en Instagram, nos encuentran en YouTube también, en Spotify, para que sigamos ahí cultivándonos. Chao, gracias. Chao, gracias a todos. ¿Cierto? Gracias.